Perfecto. Inició la grabación de la clase sobre patrones radiológicos y tomográficos de enfermedad pulmonar, ¿sí? Algo muy importante que tienen que conocer antes que empecemos con los patrones patológicos, ¿sí? De las enfermedades, tanto en tomografía como en radiología simple, es un poco de la anatomía de lo que es la vía aérea y lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se produce en la parte distal, digamos, del árbol bronquial, ¿sí? Fíjense acá tenemos un esquema donde está la persona con los pulmones, vamos un poquito más aumentado del zoom, y vemos que tenemos los bronquiolos, ¿sí? Tenemos los grupos de alveolos, ¿sí? Y acá vamos a hacer también un zoom y vemos que tenemos los alveolos donde va a entrar el aire por la vía respiratoria y va a ser el intercambio gaseoso con las estructuras vasculares, ¿sí? Esto también es un esquema gráfico de, por ejemplo, acá tenemos la pleura, la parte periférica del pulmón, el intersticio, que es ese tejido de sostén, ahora lo vamos a explicar mejor para que vayan entendiendo luego por qué se dan los patrones patológicos, ¿sí? El intersticio, que va a ser el tejido de sostén que está por fuera de lo que es el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional básica del pulmón, ¿sí? Fíjense que tenemos intersticio tanto periférico y vamos a tener también intersticio interno, o sea, el tejido de sostén se mete en el interior. Si fíjense un esquema más grande de lo que es el pulmón, acá va entrando el bronquio fuente, se va a dividir hacia los lóbulos y vemos que toda esta red de rayitas negritas vendría a formar el intersticio más periférico, ¿sí? Y también tenemos intersticio que se va a meter en el interior, ¿sí? Entre los lobulillos secundarios, ¿sí? Y en el interior de esos lobulillos. Ahora lo vamos a ver un poco mejor, y acá un esquema gráfico de lo que es el bronquiolo terminal con los acinos que van a contener a los bronquiolos respiratorios y a los sacos alveolares con los alveolos. Y vamos a otra diapositiva. Fíjense, la anatomía subsegmentaria de lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Esto es un esquema gráfico de lo que sería esta imagen tomográfica del pulmón, ¿sí? Fíjense, esto es un pequeño corte tomográfico de una tomografía patológica, ¿sí? Después vamos a ver cómo se ve normalmente una tomografía de pulmón, pero esto es básicamente para explicarles lo que significa el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar, ¿sí? Tiene una forma poliédrica, mide entre 1 a 2 centímetros y medio, ¿sí? Fíjense que está marcado acá con amarillo, y en el esquema, fíjense cómo está viniendo las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales, ¿sí? Que van a ingresar en el centro de esa estructura que es el lobulillo pulmonar secundario. Fíjense acá que se marca la estructura vascular, ¿sí? Entonces, la estructura vascular y el bronquio ingresan en el centro del lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Esto es arteria pulmonar, y van a ver que habitualmente las sangres arteriales se marcan con rojo y las sangres venosas se marcan con azul, pero esto es invertido en los pulmones, porque la sangre arterial que viene hacia el intercambio gaseoso es la que viene menos oxigenada en el pulmón, y luego la sangre venosa es la que se va más oxigenada. Entonces el color va a estar invertido en estos gráficos, ¿sí? El bronquiolo terminal va a estar en el centro, ¿sí? Del lobulillo pulmonar secundario y va a ir paralela a la arteria, que se llama arteria centrolobular o centrolobulillar. Usar lobulillo o lóbulo pulmonar es sinónimo, así que si a veces encuentran que hablamos sobre lóbulo pulmonar o lobulillo pulmonar, es exactamente lo mismo. Ese lobulillo pulmonar secundario va a estar formado por entre 3 a 25 acinos pulmonares, y ahora después vamos a ver qué significa un acino pulmonar, ¿sí? Y después tenemos las venas pulmonares y los linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos van paralelos, ¿sí? En la periferia de los lobulillos, ¿sí? Acá todo lo que está en amarillo son vasos linfáticos, y las venas, como ya lo había marcado, las rojitas, ¿sí? Pero además también tenemos vasos linfáticos que van rodeando las estructuras arteriobronquial
y se meten en el interior. O sea, tenemos linfáticos acá y linfáticos acá que sirven para, por ejemplo, drenaje y limpieza, ¿sí? Entonces acá un gráfico de lo que hablamos recién, va a venir el bronquio, ¿sí? El bronquio se va a ir haciendo más pequeño y va a tomar distintos eh, nombres dependiendo de la segmentación que vaya haciendo ese bronquio. Tenemos el bronquio subsegmentario, ¿sí? Después acá vamos a tener los bronquiolos, fíjense que esto es bronquio y acá tenemos bronquiolos, ¿sí? Esto que está formado con puntitos es el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Y fíjense que vamos a tener acá los bronquiolos respiratorios, fíjense esta pequeña línea que marcan acá como si fuera un acino, o sea que el lobulillo está conformado por varios acinos, acá habría otro, entre 3 a 25 acinos, que son el conjunto de sacos alveolares y los alveolos, ¿sí? Fíjense acá, esto es un acino y fíjense cómo está esta forma poliédrica marcada acá, ¿sí? Que es el lobulillo pulmonar secundario. Acá el lobulillo pulmonar secundario compuesto por varios acinos, ¿sí? Y el acino pulmonar va a contener bronquiolos respiratorios, ¿sí? Sacos alveolares y cada saco alveolar va a tener a los alveolos. Entonces, acá tenemos el acino pulmonar, la unidad estructural distal al bronquiolo pulmonar, y compone bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos y sus vasos acompañantes y tejido conjuntivo o el intersticio, ¿sí? Entonces habíamos hablado un poquito del intersticio, es la red de tejido conectivo que sirve de soporte al pulmón, ¿sí? Es el compartimento no aéreo del pulmón. ¿De qué se compone? De las paredes de los alveolos, del espacio subpleural, el intersticio ese que veíamos peribroncovascular, esa parte con linfáticos, bueno, también hay estructuras fibrilares de intersticio, ¿sí? Y el que se mete al centro del lobulillo, que es el intersticio centrolobulillar, ¿sí? Acá hay otros gráficos, ¿sí? Miren, esto es un corte de anatomía patológica, cómo se ve un pulmón cuando no está lleno de aire, y fíjense cómo se marcan con el número 1 algunos septos interlobulares, o sea, tenemos un lobulillo pulmonar secundario por acá, otro lobulillo pulmonar secundario por acá, otro por acá, ¿sí? Y entre ellos hay septos, ¿sí? Los septos, que también están marcados en este gráfico con esta línea negra, ¿sí? Van a dividir a los lobulillos pulmonares secundarios. Entonces, estos son los septos entre lobulillos, ¿sí? Interlobulillares. Y los pequeños septos que va a haber en el interior del lobulillo, ¿sí? Separando los acinos, son los septos intralobulillares, y eso lo vamos a ver para entender que la patología del intersticio, ¿sí? Se puede manifestar imagenológicamente si afecta, por ejemplo, predominantemente al intersticio interlobulillar, nos va a dar un patrón como reticular, ¿sí? Separadito, y si afecta el intersticio intralobulillar, por ahí va a dar un aumento de la densidad que ya vamos a repasar más adelante, ¿sí? Fíjense, con el número 2 está el bronquiolo centrolobular o centrolobulillar, como habíamos visto en los gráficos anteriores, ¿sí? Y con el número 3 serían las regiones alveolares, ¿sí? Y acá otro gráfico, como va entrando el bronquiolo, ¿sí? Esta imagen gris que tiene al lado es la arteria pulmonar que va siempre pegada e ingresa al centro del lobulillo. Acá tenemos los septos interlobulillares y acá vamos a ver las venas y los linfáticos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la pleura periférica. Entonces, en condiciones normales, fíjense, la tomografía normal de tórax en un corte axial y en un corte coronal en ventanas de pulmón. Fíjense que las partes blandas y el hueso quedan con una visibilidad muy pobre porque estamos predominando la visualización del pulmón. Es una tomografía de tórax en ventana pulmonar, ¿sí? En condiciones normales, esos septos, ¿sí? Ese tejido intersticial, esos septos interlobulillares o intralobulillares no se ven o se pueden ver y llegar a ver algunos muy finitos, ¿sí? Pero habitualmente se ve el pulmón negro, ¿sí? Lleno de aire. Fíjense que esto que está fuera paciente, ¿sí? Esto que está fuera del paciente es aire y lo vemos negro, entonces tomografía. Recuerden, el aire
bien negro, ¿sí? Entonces, en los pulmones llenos de aire, todos oscuros, y lo que vemos en el interior son, por ejemplo, estas líneas de acá, son las cisuras entre los lóbulos, acá vemos estructuras vasculares, ¿sí? Estos pequeños redondelitos negros son estructuras bronquiales que tienen una pared muy finita, como este que vemos aquí, ¿sí? Acá, por ejemplo, el mediastino con las estructuras vasculares principales, acá la aorta descendente, y bueno, el resto de las estructuras de las partes grandes. Y acá lo mismo en el corte coronal, tráquea, ¿sí? La carina en esta región y los bronquios fuentes que se van para pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Sí? Entonces, el intersticio normalmente no lo vamos a ver si el pulmón es sano y es normal, ¿sí? Fíjense en estas imágenes, cuando ya vemos que hay afectación del intersticio, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando se afecta el intersticio, por ejemplo, en este caso podría ser un poco de líquido, ¿sí? O, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, no maneja bien los volúmenes líquidos, entonces acumula líquido en el cuerpo y uno de esos lugares en los que acumula líquido puede ser el pulmón. Entonces, vemos que la gente está marcando el centro del lobulillo secundario, donde va a estar el bronquiolo y la arteria pulmonar, y la periferia es el intersticio interlobulillar que está engrosado. Esto, como vimos recién, normalmente no se debería ver. Este es otro ejemplo. Fíjense cómo se marcan los lobulillos secundarios. Este es uno, acá es otro, ¿sí? Fíjense, exclusivamente alterado un lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Fíjense con este aumento de la densidad en el interior del lobulillo y el resto del pulmón prácticamente normal. Y acá vemos un ejemplo de una afectación ya muy difusa del edificio interlobulillar, ¿sí? Fíjense que separan esos pequeños espacios tipo poliédricos y también se puede ver un pequeño compromiso del centro del lobulillo, ¿sí? Pero no un reticulado en el interior, sino como algunos puntitos en el interior de los lobulillos. Eso vamos a ir repasando más adelante. Entonces, es importante conocer, ¿sí? Esto de cómo está compuesto el pulmón y por qué vamos a ver las distintas manifestaciones patológicas. Por ejemplo, acá volvemos a poner en el recuadro verde un ejemplo de tomografía normal. Y fíjense, todos estos ejemplos son ejemplos de tomografía patológica en donde predominantemente está alterado el compartimento intersticial. Fíjense en este caso, ¿sí? Cómo se marcan todas las rayitas y esos puntitos en el interior, ¿sí? Como en el intersticio peribroncovascular, se llama ese intersticio que va rodeando al bronquio y a la arteria centrolobulillar, peribroncovascular. Fíjense, otro ejemplo de alteración intersticial, y fíjense cómo es diferente este patrón de afectación intersticial que este patrón. Fíjense cómo en este patrón podemos llegar a ver que también hay un reticulado más fino dentro de cada lobulillo pulmonar. Entonces está afectado el intersticio entre los lobulillos y el intersticio intralobulillar. ¿Sí? Y fíjense acá, ejemplos de condensaciones que afectan o uno o dos lobulillos conjuntos y ya se pierde su normal definición. Acá les pongo un ejemplo de cómo es también para que tengan en cuenta una radiología de tórax frente normal para después ir viendo los diferentes patrones. ¿Sí? Fíjense cómo normalmente vamos a ver, por ejemplo, esta es una mujer, vemos las siluetas de las mamas, ¿sí? Entonces esto nos puede aumentar un poco la densidad del pulmón en las regiones basales y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Así que acá tenemos una radiografía anteroposterior de tórax, ¿sí? Normal. Eso es para que después lo tengan como referencia. Y vamos a empezar a ver los patrones de patología pulmonar. ¿En qué lo vamos a dividir? En 4 grandes grupos. ¿Sí? Los patrones que aumentan la densidad del pulmón, como vimos en algunos ejemplos recién, donde el lobulillo pulmonar secundario estaba bien denso, bien condensado y ocupado por algo. Después tenemos el patrón de disminución de la densidad, o sea, cuando en vez de estar más blanco, por ejemplo, en la radiología o en la tomografía, está más oscuro, más negro, y eso ya también vamos a ver de eso. El patrón nodular, ¿sí? Nódulos, desde pequeños nodulitos muy chiquititos que pasan desapercibidos en la radiografía simple y se ven en la tomografía, ¿sí? Nodulitos de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿sí? Que ya tienen definición en tomografía, hasta nódulos grandes o masas, cuando tienen más de 3 centímetros, los llamamos masas, ¿sí? Y después tenemos el patrón reticular, que lo vimos recién con algunos pequeños ejemplos, y vamos a hacer un breve repaso de ese patrón, porque después lo vamos a ver también más adelante en clases de patología del intersticio específicamente, ¿sí? Entonces, empezamos
Les muestro un grafiquito de los patrones que van a aumentar la densidad. En este grafiquito no está mostrado el de disminución de la densidad, ¿sí? Pero se muestran los de aumento de la densidad. Por ejemplo, la consolidación, ¿sí? Este es un ejemplo de consolidación o condensación pulmonar, que es cualquier proceso patológico que llena los alvéolos, ¿sí? Llena los alvéolos con cualquier material. Puede ser líquido, por ejemplo, un líquido intrasudado, ¿sí? Sin compromiso inflamatorio, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, puede ser pus en una neumonía, puede ser sangre, por ejemplo, en un traumatismo o en patologías, por ejemplo, en pacientes que no manejan bien el tema de la coagulación, y puede estar también alterado por células, o sea, tumores, ¿sí? Una condensación puede ser por células tumorales, ya vamos a ir viendo las diferentes de llamar a las cosas, ¿sí? Incluso la fibrosis, ¿sí? La fibrosis también produce áreas de condensación, aunque tienen más este aspecto, ¿sí? El intersticial, ¿sí? O reticular o lineal, ¿sí? Es afectación del tejido de soporte, el intersticio, que produce opacidades reticulares finas, gruesas o tal vez también nodulillares, ¿sí? Después tenemos los nódulos, que son pequeñas opacidades de 1 o 2 milímetros hasta 3 centímetros, y las masas, que se llaman masas una vez la lesión obtiene 3 centímetros o más, ¿sí? Y después tenemos las atelectasias, ¿sí? Las atelectasias, fíjense cómo tenemos la silueta cardíaca acá, y vemos cómo todo este triángulo blanco, ¿sí? Como que estuviera posterior al corazón, ¿sí? Es una atelectasia. Entonces decimos, ¿qué diferencia hay entre una atelectasia, que la vemos toda densa, de una condensación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las diferencias es que la atelectasia es la condensación del parénquima pulmonar por una disminución de su volumen aéreo, ¿sí? Y el parénquima se colapsa y pierde volumen. Es diferente a esto, donde el parénquima pulmonar está, los alveolos están ocupados por algo. En esto es como que se le fue el aire, ¿sí? Y el pulmón se desinfló y se colapsa, entonces ese parénquima pulmonar queda todo apretado y se ve de mayor densidad, ¿sí? Así que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, empezando por el patrón de aumento de la densidad, lo podemos dividir en la consolidación o condensación, que ya habíamos visto, un patrón que se llama esmerilado, ¿sí? Es importante que conozcan esta terminología porque la van a ver en prácticamente todos los informes de tomografía patológica, ¿sí? Y otro patrón que se llama Tracy Paving, se llama así en inglés, y la gran mayoría utiliza esta nomenclatura para ponerla en los informes, ¿sí? Pero en español se le dice empedrado loco o pavimentación loca porque simula un patrón de adoquinado. ¿Vieron el adoquinado de las calles? Bueno, quiere decir eso, entonces la traducción al español no queda tan bien como tal vez la de inglés, pero la van a encontrar en ambos idiomas en los informes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no siempre va a ser posible dividir a las anomalías pulmonares en uno u otro de estos patrones, ¿sí? Muchas veces nos enfrentamos a anormalidades que, por ejemplo, parecen una masa, pero pueden también ser una consolidación. Entonces nos queda muchas veces la duda si es una masa o es una consolidación de una morfología más redondeada. Otras enfermedades pueden tener uno o más patrones en la misma enfermedad, entonces se van a mezclar los patrones, ¿sí? Entonces es muy importante la información de los datos clínicos, ¿sí? Los antecedentes, la clínica del paciente actual en ese momento o la clínica previa, ¿sí? Los datos de laboratorio, los estudios previos, sumamente importantes, siempre que vaya un paciente con alguna imagen, preguntarle siempre si tiene estudios previos para comparar si lo que están evaluando estaba igual, mejor o peor que antes, o no tenía esta patología que está presentando, y también los estudios de seguimiento de la patología que están enfrentando y los métodos complementarios. Por ejemplo, si viene un paciente y nos presenta una radiología simple y muchas veces nos podemos quedar cortos con el diagnóstico de eso, vamos a pedir una tomografía o vamos a ir a hacer un PET o vamos a hacer algún otro estudio que nos avance un poquito más en el diagnóstico, ¿sí? Y finalmente, en algunos casos, solo la biopsia va a proporcionar un diagnóstico definitivo, ¿sí? Pero bueno, hasta la biopsia muchas veces pasan varios métodos diagnósticos, opiniones, ¿sí? Entre los colegas, y eventualmente si no llegamos al diagnóstico se puede hacer una biopsia. Con respecto a los patrones, ¿sí? Habíamos hablado de patrón de consolidación o condensación y patrón en vidrio esmerilado. Los dos
aumentan la densidad del pulmón. Fíjese acá en este esquema, este gráfico, marcan los lóbulos pulmonares secundarios, ¿sí? Acá está entrando la arteria y el bronquiolo, y acá van las venas, ¿sí? Los linfáticos por afuera, y acá, por ejemplo, tenemos todo un lobulillo pulmonar secundario opacificado, ¿sí? Totalmente blanco, lo vamos a ver así, por ejemplo, en la tomografía, y estos son unos lobulillos que aumentaron la densidad, fíjense que normalmente los vamos a ver negros, ¿sí? Y se ven más grises, ¿sí? Como no es un blanco tan denso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El vidrio esmerilado es una opacidad brumosa, es un tenue aumento de la densidad del parénquima pulmonar, pero vamos a poder ver las estructuras vasculares, ¿sí? Y las paredes bronquiales, incluso podemos llegar a ver si hay algún intersticio engrosado, lo vamos a ver al intersticio con este aumento de la densidad, porque es el vidrio esmerilado, ese vidrio que ponen en algunas ventanas que deja pasar la luz, pero no se ve claramente a través del vidrio. ¿Sí? Esa es la simbología que se le da. Es menos opaco que la consolidación y está causado por ocupación parcial del espacio aéreo. O sea, algunos alvéolos, ¿sí? Están ocupados parcialmente, o puede ser que el intersticio, tanto inter como intralobulillar, esté alterado. Entonces la suma de ese aumento de la densidad de este intersticio y de este intersticio, la tomografía lo va a tomar como un aumento de la densidad del lobulillo más grisáceo, ¿sí? Puede ser, como habíamos dicho, por líquidos, células, ¿sí? Y es entonces un colapso parcial de los alvéolos, ¿sí? La diferencia con la consolidación, ¿sí? O sea, es un desplazamiento parcial del aire que tienen adentro de los alvéolos. La consolidación se refiere a la sustitución total del aire alveolar normal por cualquiera de los materiales que ya habíamos dicho previamente, ¿sí? Entonces, aumenta la atenuación o aumenta la densidad del parénquima pulmonar en forma más homogénea, y esta condensación, la diferencia es que impide la visualización de los vasos y paredes bronquiales. Ya vamos a ver ejemplos, pero entonces la diferencia es, este deja ver a través de ese aumento de la densidad, este tapa todo. Pero en este tipo de consolidación, el bronquio, si no se vio afectado en un primer momento, o no se va a ver afectado durante el proceso de consolidación por algunas patologías, puede mantener el aire adentro, ¿sí? Entonces vamos a ver como una estructura tubular lineal negrita en el medio de la imagen blanca. Eso se llama signo del broncograma aéreo, ¿sí? Importante también conocerlo porque lo van a escuchar nombrar muchas veces. La condensación, no hace falta entenderse todas estas causas, pero fíjense, y faltan muchísimas, fíjense los tipos de condensación, ¿sí? Los que aumentan la densidad y borran las estructuras vasculares, ¿sí? Fíjense, generalizado o difuso, o sea, un aumento difuso en el pulmón, ¿sí? Puede darse por edema, por tumores, por neumonías o exudados, ¿sí? Por hemorragias, como habíamos dicho. También el patrón puede ser localizado, bien definido, más focal, ¿sí? En un lóbulo del pulmón o en un segmento de ese lóbulo, ¿sí? También por distintas etiologías. Y puede ser localizado pero mal definido, entonces podemos hablar de unio multifocal, ¿sí? Por ejemplo, varios foquitos separados en un mismo lóbulo de un pulmón, ¿sí? También por múltiples causas, entre ellas las más frecuentes, inflamatorias, tumorales, también enfermedades medioambientales o alérgicas, ¿sí? Entonces hay muchísimas causas que provocan aumento de la densidad. Entonces, por lejos, la condensación o el aumento de la densidad pulmonar focal o lobar, estas condensaciones, por lejos la causa más frecuente es la neumonía, ¿sí? La neumonía, y probablemente la más frecuente la bacteriana. Entonces, la consolidación, ya habíamos visto, es el reemplazo del aire en los alvéolos por agua, pus, sangre, células. Cuando hablamos de agua, ¿sí? Como por ejemplo en un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, se le habla habitualmente de trasudado, ¿sí? Y cuando hablamos de pus, una neumonía, se dice exudado, ¿sí? Entonces, esos dos términos, ¿sí? Es importante que los conozcan para la vida profesional, ¿sí? La enfermedad generalmente va a comenzar dentro de los alvéolos y se va a propagar de alvéolo en alvéolo a los que contiguos uno al lado del otro, porque hay unos pequeños poritos entre estos alvéolos que permiten la comunicación entre sí,
¿sí? Y habitualmente comienzan generalmente más en la periferia del pulmón y se van propagando en sentido interno, ¿sí? Fíjense cómo tenemos todo un borde mal definido periférico. ¿Por qué? Porque va a haber alvéolos que se han comprometido en esta parte y van empezando a comprometer a los del lado, entonces algunos están comprometidos, otros no, entonces generalmente el borde periférico de estas condensaciones, que habitualmente son infecciosas, es difuso, es irregular, es poco definido, ¿sí? Pero fíjense que cuando toca la pleura, obviamente tiene un límite neto, y cuando toca una cisura también tiene un límite neto. No atraviesan las cisuras este tipo de condensaciones por neumonía, ¿sí? Si esto fuese un tumor, probablemente las células tumorales sí puedan avanzar a través de la cisura, pero una diferencia para saber si estamos hablando de una condensación de tipo inflamatorio infecciosa o, por ejemplo, si esto fuera una gran masa tumoral, si vemos que tiene un límite neto muy divisorio por una cisura, y obviamente teniendo en cuenta la clínica del paciente, la presentación clínica, si tiene fiebre, glóbulos blancos altos, y no hay mucho que decir, vamos a ir pensando primero en una causa infecciosa. Pero si el paciente, por ejemplo, es tabaquista, perdió un peso en el último tiempo, y no tiene fiebre, no tiene glóbulos blancos, y vemos esta imagen densa en el pulmón y que no respeta la cisura y la pasa, vamos a pensar tal vez que tenga otra cosa un poco más grave, ¿sí? Entonces, los bordes de la enfermedad, algunos alvéolos, como dije, van a estar involucrados, mientras que otros no, entonces así van a tener las fronteras mal definidas. Cuando llega la cisura, la propagación se detiene, ¿sí? La presentación más común es la consolidación de un lóbulo, recuerden, por ejemplo, lóbulo superior derecho, ¿sí? O de un segmento dentro de ese lóbulo, ¿sí? Por ejemplo, el segmento apical, el segmento anterior, el segmento posterior, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a ver? Por ejemplo, en una radiología simple, ¿sí? En una RX. Fíjense esta RX de frente y esta RX de perfil. Como vemos la silueta cardíaca y vemos toda esta con un aumento de la densidad o una radioopacidad mal definida, no tiene unos límites netos, sí vemos el margen del corazón bastante bien definido, ¿sí? Pero hay un aumento de la densidad también retrocardíaca, el corazón está más blanco de lo normal, y vemos esta, fíjense, acá tenemos la tráquea y los bronquios fuentes, que habitualmente lo vamos a ver así un poquito más oscuro, pero cuando ya vemos los bronquios más segmentarios o distales, ya probablemente no los veamos así en las radiologías simples normales. Pero como esta tiene una condensación, vemos el broncograma aéreo. Fíjense cómo se ve esa área más radiolúcida, ¿sí? Atrás del corazón. Y fíjense en la de perfil, cómo tiene toda esta área que aumenta la densidad. Algo que tienen que tener en cuenta en las radiologías de perfil de pulmón es que las vértebras más superiores, como el tercio, o sea, la mitad superior de la columna dorsal, las van a ver blanquecinas, ¿sí? Porque hay más superposición de estructuras, ¿sí? Pero las vértebras más bajas, ¿sí? En la mitad inferior, ¿sí? Las van a ver siempre más oscuras porque acá hay prácticamente pulmón de uno y otro lado, o sea, es como que el rayo pasa en este sentido, entonces agarra prácticamente pulmón, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, los lóbulos inferiores. El corazón va a quedar adelante, más denso, opaco, y acá los vamos a ver más oscuros normalmente. Y acá vemos cómo claramente las vértebras están más blanquecinas. Eso habla de una ocupación, algo patológico en el pulmón, ¿sí? Entonces, ocupación homogénea mal definida que oscurece los vasos, ¿sí? También en la radiografía, ¿sí? Los pequeños vasitos, como vemos acá, los vamos a ver borrados por esta condensación. Signo de la silueta, es otro signo que tienen que saber, además del, por ejemplo, el broncograma aéreo. Fíjense cómo el bronquio está con aire y se ve ese negrito adentro de la condensación, porque no se ha ocupado la luz del bronquio por nada, ¿sí? El signo de la silueta es cuando hay una condensación en el pulmón y pierdo la silueta, ¿sí? La interfaz entre ese pulmón y el tejido blando que tengo adyacente. Habitualmente se lo llama con el corazón, ¿sí? Un signo de la silueta se dice positiva cuando se pierde el límite, se pierde el margen del corazón, por ejemplo, con el pulmón sano del lado porque hay algo ocupado al lado, ¿sí? Entonces, como esto no estaría al lado y está posterior, fíjense que acá el corazón va a estar rodeado por pulmón normal, ¿sí? Entonces puedo ver el aire
tocando el costado del corazón y vamos a ver bien su límite, ¿sí? Entonces es un signo de silueta negativo, ¿sí? En cambio, si esta condensación estuviera más adelante y en contacto con el corazón, borraría el margen del corazón y eso sería el signo de la positivo, ¿sí? Entonces, broncograma aéreo, extensión a la pleura o cisura, ¿sí? Pleura o cisura sin cruzarlas y, como les comenté, sin pérdida del volumen, porque acá está ocupado el pulmón por algo. La telectasia se desinfla el pulmón y se colapsa y ese sí pierde el volumen. Esa es la diferencia entre una condensación, una consolidación y una atelectasia, que también el parénquima está condensado. Acá les dejo un grafiquito de cómo se ven los bronquios en un pulmón normal y fíjense, cuando hacemos la radiografía, el bronquio como es negrito y el pulmón con el aire también es negrito, no va a distinguir uno de otro. O sea, vamos a ver todo negrito, ¿sí? En cambio, cuando el pulmón está condensado y el bronquio tiene aire todavía dentro, vamos a ver la condensación más blanca y el bronquio más oscuro porque tiene aire adentro. Esto es el broncograma aéreo. En cambio, es el vaso, los vasos sanguíneos, los vemos más oscuros en la radiografía de tórax. Bueno, estas son patológicas, pero ya la habíamos visto en la anterior, que vemos el pulmón negro y los pequeños vasos más blanquitos, como lo vemos en la radiografía, ¿sí? Pulmón oscuro y vasos más blanquitos. En cambio, cuando tenemos un pulmón condensado, como en este caso, vamos a ver que vemos todo blanco y no va a diferenciar tampoco las estructuras vasculares, ¿sí? Entonces la condensación te borra la estructura vascular y a veces puede mantener el bronquio permeable con aire, como en este caso, fíjense, extensa condensación, aumento de la densidad del parénquima pulmonar y el bronquio aún permeable con aire, ¿sí? En el interior se ve como líneas negritas, broncograma aéreo. Lo mismo en la radiografía. Fíjense acá, la tráquea un poquito desplazada hacia la izquierda, el bronquio fuente izquierdo, y acá cómo se va a dividir, ¿sí? Las estructuras más distales de los bronquios y los vemos todavía permeables. Y acá áreas de condensación irregular, poco definidas, esto así multifocal y con ocupación de todo este pulmón, todo, vamos a sospechar que no tenga algo más que algo inflamatorio infeccioso según la clínica y el laboratorio del paciente, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo les digo esto es una condensación pulmonar o una masa y es una imagen más nodular, más redondeada y grande, o sea, mide más de 3 centímetros, ¿sí? Fíjense al lado del límite. Entonces yo, en esta me puede generar alguna duda la imagen y decir, puede ser una condensación, vamos a la clínica, por ahí la clínica no es tan categórica de infección, quedan dudas, entonces obviamente no nos vamos a quedar tal vez con esta simple radiología y vamos a o pedir otro método, una tomografía, o ver evolutivamente al paciente. Fíjense en este caso como el paciente a los pocos días ha resuelto, esa imagen queda algún pequeño pedacito tipo triangular acá arriba de más densidad, pero prácticamente ha desaparecido esa imagen de condensación. Entonces uno va a pensar que esto era algo pasajero y transitorio, como algo infeccioso, y no algo tumoral que no se va a ir en pocos días y probablemente siga creciendo, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Otro ejemplo, ¿sí? Esta es un aumento de la densidad que no tiene tanto compromiso periférico y tiene un poco más de compromiso hacia el medio, ¿sí? Hacia la parte del mediastino, así que como una vez en este espacio se ha propagado en sentido periférico hacia afuera, y ven este aumento de la densidad con bordes irregulares, ¿sí? Tal vez se pueda distinguir algún pequeño broncograma aéreo, en la RX es más difícil, obviamente, que en la tomografía, ¿sí? Y en el lóbulo inferior derecho. Y otros ejemplos de aumentos de las densidades, radiopacidades, ¿sí? Recuerden las nomenclaturas, en placa simple hablamos de lucideces o opacidades, también se puede utilizar el término de densidades, ¿sí? Si bien la nomenclatura propia es lucideces y opacidad. Entonces acá tenemos patrón alveolar, ¿sí? O patrón de condensación mal definido en el lóbulo superior izquierdo con aumento de la densidad del pulmón, ¿sí? Le traté de dejar las descripciones de las imágenes para que las tengan para repasar más adelante, ¿sí? Más ejemplos, fíjense, otra condensación pulmonar, muchas veces simulan que pueden llegar a ser otras cosas, esto puede ser tranquilamente un tumor, si el control clínico lo sospecha, ¿sí? Entonces vemos un área de mayor densidad, una radiopacidad pobremente definida en sus márgenes, ¿sí? En el derecho, pero tenemos que pensar en otras cosas. Por
por ejemplo, si un lugar, entonces infila partes al lado, si el destino o el límite, por ahí acción, el límite no es un lugar, está normal, también que vamos a ir para sospechar la patología, ¿sí? En un contexto clínico adecuado, esto probablemente sea una conversación de tipo neumonía sedentaria, ¿sí? De lo superior, ¿sí? Pero sin embargo, como comenté, de otro contexto clínico no podemos descartar un tumor. Y fíjense, 6 ejemplos de áreas de condensación. Como vimos recién, esta condensación, ¿sí? Como más densa acá y menos densa la periferia, pero grande. Otras áreas de condensación, tal vez con otras imágenes tipo más nodular, otra imagen de condensación basal, hecha desde un punto de confuso y de tal vez más reticular de áreas de condensación, cantidad de etiologías que son neumonía en la 1, como hemos dicho, pulmonar después del nódulo, que están ocultando los alveolos. Ahí me dicen que se escucha un poco mal, si no bien, vamos a probar de nuevo. Y escuchan ahí, vamos bien, se escucha mal, me dicen lo que sucede. Voy a pausar la grabación